Buenas tardes, bendiciones a todos nuevamente. Acá ya estamos a punto de comenzar con la transmisión. Estamos bien en horario, gracias a Dios. Así que bueno, esperamos un momentito y comenzamos. Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿no? Maravilloso libro donde la justicia de Dios se reveló siempre en el Cristo de Dios, hoy nuestro Señor Jesucristo. Así que apasionante libro, y hoy nos vamos a adentrar en este gran capítulo 4, que es un capítulo fundamental del libro, ¿no? Así que creo que va a ser de gran provecho para nosotros y obviamente para la gloria de nuestro Padre. Vamos a ir orando para arrancar. Padre Santo, una vez más, te agradecemos por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria tuya, por medio de Él, para gloria de nuestro Señor y bendición nuestra y de toda tu iglesia. Gracias por este gran privilegio de ser tus hijos, por medio de Él, nuestro Señor, por tenerlo a Él todos los días de nuestra vida, guiándonos en el Espíritu que derramó de parte tuya en nosotros, para que podamos aprender tu palabra, para que podamos aprender tu voluntad acerca de nuestro Señor Jesucristo, y así volvernos discípulos de Él, servidores de Él, a medida que nos servimos los unos a los otros en el amor tuyo, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estar siempre, vos también, acompañándonos y ayudándonos en todo momento. Y te leo la transmisión de hoy, la enseñanza de hoy, que sea para la gloria de nuestro Padre, principalmente por medio tuyo, para la gloria tuya y edificación nuestra y de toda tu iglesia y de todas las personas que van a escuchar. Te leo la señal de internet, la transmisión, bueno, que todo sea para edificación. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Bueno, ya estamos aquí nuevamente, gracias a Dios. Estudiemos el libro de Romanos, capítulo 4. Este es el cuarto capítulo, así que comenzamos nuevamente. Bendiciones para todos nuevamente. Nos reencontramos aquí en este capítulo 4 del libro de Romanos para seguir destacando la justicia de Dios legislada en Cristo Jesús, nuestra fe, en la que en este libro o epístola el apóstol Pablo, por la misma revelación de Jesucristo en el Espíritu, comienza a exponerla de acuerdo a lo que siempre se promulgó de la fe de Dios por la ley y los profetas, que la comunicaron inspirados en su espíritu, mediante la cual se fue revelando en la vida de los que creían. Así que quiero aclarar algo antes de comenzar, para que la comprensión del texto que vamos a estudiar sea de mayor provecho para nuestros corazones y nuestras vidas. La palabra fe en el griego es la palabra pistis, que obviamente muchos conocemos. Dicha palabra significa confianza, creencia, fe, fidelidad. Ahora, el ser humano puede desarrollar estas virtudes porque son virtudes, o es una virtud que nos ayuda a vivir. Hola Carlos, Dios te bendiga. Pero volviendo al tema, antes los creyentes tenían confianza, tenían creencia, tenían fe y tenían fidelidad en la fe de Dios expuesta en las Santas Escrituras por sus profetas. Esta fe de Dios referida a su Cristo era y es un mensaje de salvación, de justicia, de redención,
de restauración y transformación referida a un Salvador, a un Redentor, a un Señor, por la gracia divina de Dios y su amor en manifestación a su creación y a nosotros que venimos a creer, a confiar, a tener fe en esta fe y a tener fidelidad en la fe de Dios acerca de Cristo Jesús. El creyente de antes confiaba en esto, creía en esto, tenía fe y fidelidad en esta fe de Dios expuestas por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Se entiende? Tremendo. Entonces, adentrémonos en este capítulo 4 de la Epístola de Romanos, comenzando con el padre de todos los que creen en esta fe, como él lo hizo, Abraham. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tremendo, maravilloso versículo. El verso 1, si lo pensamos, vemos que le sigue hablando a estos judíos y a los gentiles que componían o comenzaban a integrar la iglesia en Roma para adentrarse en la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque dice, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Claro, porque según la carne, Abraham fue padre de Isaac, quien fue padre de Jacob, Israel, llamado después por Dios, quien fue padre de los 12 que compusieron el pueblo santo de Dios, Israel, en donde recibieron los escritos de Moisés en cuanto a la creación, el paraíso original, los patriarcas, donde se escribió, por ejemplo, sobre Abraham, y después también la ley mosaica referida a su Cristo. Todo esto siempre se refirió al Cristo de Dios. Y todo esto Abraham lo hizo siendo un gentil. ¿Se entiende lo que estamos exponiendo? Yo creo que sí. Por la gracia de Dios y la ayuda del Señor en el Espíritu, creo que se entiende lo que estamos exponiendo. Pero acá estamos hablando de la justificación que recibió Abraham específicamente. Y la recibió de Dios por creer en esta fe, en su corazón. Porque si hubiese sido por obra, tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice, creyó, episteusen, un derivado de la palabra pistis, y le fue contado por justicia. En su corazón lo hizo, como nosotros lo hacemos hoy, creyéndolo en nuestro corazón y confesándolo como Él lo hizo y como está escrito en Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tremendo. Porque Abraham también confesó esta fe referida al Cristo de Dios, pues su respuesta a Dios lo manifiesta. Miren, Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Maravilloso versículo. Díganme si esta no es una manifestación de su confesión. Bueno, leamos un poco sobre él entonces. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 5, vamos a leer.
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Qué maravillosos versículos. Así que Abraham le dijo a Lot, su esposa, y todos sus siervos: hola Fernando, Dios te bendiga. Lo que el gurú le dijo en su crecimiento, que su crecimiento en todos los sentidos iba a estar en otro lugar, que él tenía que ir hacia él. No, él les dijo lo que Dios le dijo, y les confesó su fe en la que creía. Y obviamente a esa edad que tenía, 75 años, era manifiesta a todos ellos seguramente. Porque no dijeron Lot, su esposa y sus empleados: este Abraham ya está caducando, está quedando senil, por así decir. Mirá que si vamos a irnos con este loco y llevar todo para Canaán. No dijeron eso, por el contrario, organizaron todo y salieron con él hacia Canaán, de acuerdo a su creencia en esa fe que leímos en el libro de Hebreos. Él les confesó su fe en la fe de Dios acerca de su Cristo, y por eso su fe, su creencia, le fue contado por justicia. Esto me hace acordar a un pasaje de la Escritura cuando nuestro Señor Jesús le responde a uno de sus discípulos en su ministerio. Hagamos un paréntesis aquí para que nuestra comprensión en el Espíritu en este tema mejore. Juan, capítulo 20, versículo 29. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué grandioso versículo. Bienaventurado fue Abraham al creer en esta fe acerca del Cristo sin verlo. Bienaventurados son todos los que creyeron en esta fe cuando le siguieron a Abraham sin verlo. Bienaventurados todos los que antes y después de Abraham creyeron en esta fe sin verlo. Bienaventurados somos nosotros hoy, los que creemos en esta fe, Cristo Jesús, sin haberlo visto todavía. Y bienaventurados sean todos los que en Cristo Jesús, todos los que crean en Cristo Jesús, la fe de Dios para justicia a todo aquel que crea, como Abraham y nosotros. Tremendo. Aquí es donde siempre estuvo y estará la justicia de Dios legislada en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esto, y bendito nuestro Señor Jesucristo por esto. Y bendito todos los que creemos en esta fe en nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios, para vivir de acuerdo a ella, o mejor dicho, de acuerdo a nuestro mismo Señor Jesús, y en donde la justicia de Dios se manifestó y se manifiesta y manifestará a todos los que creemos desde siempre. Muy bien. Es que al ver esto, nuestro corazón se regocija y nos lleva a adorar y alabar a Dios por medio de nuestro Señor, y a nuestro Señor de parte de Dios, nuestro Padre, con el entendimiento y el Espíritu. Romanos 4, versículos 6 al 10. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre,
a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Tremendo. Qué maravilloso fragmento de las Santas Escrituras, en donde siempre la justicia de Dios se reveló por esta fe que creían los justos de antes, porque el justo por la fe vivirá, como Abraham, en esta fe que siempre incluyó el mensaje de Dios en su Cristo, hoy Cristo Jesús, donde estaba la gracia de Dios para ellos y donde está la gracia de Dios para nosotros hoy, y donde siempre estará la gracia de Dios para los que quieran creer al ser justificado por ella, la fe que es en Cristo Jesús. Pero bueno, estas escrituras nos traen una notable enseñanza a muchos de nosotros hoy, ya que la justicia de Dios siempre se promulgó en la fe declarada por sus profetas en las Santas Escrituras, donde está escrita la ley mosaica, para justicia de Dios a todo aquel que cree, pues Abraham recibió la promesa siendo un gentil. Sí, ya que todavía no existía el pueblo de Israel, que llegó a existir porque Abraham creyó en esta promesa referente a la fe, y su fe, creencia, le fue contada por justicia. Esta justicia revelada en la fe referida al Cristo de Dios es a la que se refería David al decir: bienaventurado el Señor, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, cuyas iniquidades son perdonadas y pecados cubiertos. ¿Y cómo se lograba esto? Por creer en esta fe como lo hizo Abraham. Esta fe que traía el mensaje del Cristo, donde estaba la promesa de Dios, y está la promesa de Dios. Y cito este versículo desde otra versión para que nuestro entendimiento sea alumbrado aún más. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Biblia al día 1989. Muy bien. Así Abraham, estando en la condición de gentil, creyó en estas promesas referidas a su descendiente, Cristo Jesús, y le fue contado por justicia. Obviamente que Abraham fue llamado para recibir estas promesas referidas a su descendiente, Cristo Jesús, porque seguramente era un hombre que manifestaba en su vida esta creencia, esta fe en la fe de Dios, su Cristo, para recibirlo. Aquí tenemos una gran enseñanza porque Abraham no estaba en cualquiera, como decimos acá. Seguramente Abraham manifestaba ese compromiso continuo al manifestar este estilo de vida creyente en la fe de Dios acerca de su Cristo. Pues creo, él no fue llamado sin vivir, ya respondiendo a Dios. ¿Qué aprendemos acá? Bueno, muchas veces queremos ser llamados a servir en distintas maneras al cuerpo de Cristo, pero en nuestras vidas diarias no respondemos fielmente en nuestras familias, en nuestras reuniones y en el lugar donde vivimos. Es más, en muchos casos, a veces ni saben que somos cristianos.
Y esto no debe ser así. Hay un sinfín de promesas para todos los que quieran creer, pero de esto se trata, de creer al obedecer desde nuestros corazones, mostrando un estilo de vida cristiano para recibir estas promesas referente a Cristo Jesús que ya están disponibles. Como lo hizo Abraham aquí según estas escrituras. Y no hace falta que seamos o tengamos un montón de títulos que hoy la así llamada cristiandad y la sociedad misma impone. Solamente hace falta creer, tener una vida creyente en Cristo Jesús para Dios y nuestro Señor, quienes nos darán dichas promesas para que las recibamos y seamos bendecidos y Dios glorificado en Cristo Jesús con nuestro Señor. Como Abraham, que no tenía por sobrenombre o nombre ser judío, por ejemplo, o ser linaje de Israel, a quien después le fue encomendada la palabra de Dios. De él salió todo, al creer, estando en la condición de gentil, en la fe de Dios, referida al Cristo, donde la gracia de Dios en Cristo Jesús se le manifestó y manifiesta a todos los que son de la fe de Jesús para justificación por su sangre bendita de una vez y para siempre. Tremendo. ¿Por qué Abraham recibió todo esto siendo incircunciso físicamente, pero circunciso en su corazón, como nosotros lo somos hoy? Y como Pablo en los capítulos anteriores les exhortaba a los judíos y a los gentiles que integraban la iglesia en Roma, en donde la justicia de Dios siempre fue legislada en Cristo Jesús, para salvación y justificación gratuita a todo aquel que cree. Versículos 11 y 12 del capítulo 4 del libro de Romanos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¡Qué versículos! Esto era lo que estos judíos, los que se guiaban por la ley, debían hacer: llevarlo a cabo o vivir en cuanto a la fe que promulgaba la ley y los profetas. Esto era y es ahora lo que debemos hacer: vivir de acuerdo a esta fe, Cristo Jesús, el autor y consumador de ella, en donde las promesas de Dios están escritas para aquellos que recibimos la justificación al ser bendecidos por su gracia destinada a nosotros. ¿Se dan cuenta de la grandeza de lo que recibimos? Bueno, para ser honestos, la magnitud de esto lo terminaremos de entender en el retorno de Cristo Jesús por nosotros, su iglesia, su cuerpo. Sin embargo, algo ahora en parte podemos conocer, y en parte es más que suficiente para seguir firmes en nuestro Señor en esta vida, sabiendo que aquel día se acerca y nuestro Señor cada momento está más cerca de volver por nosotros para la gloria de Dios en Él. Pues esta es una de las promesas más grandes que tiene la Iglesia de Gracia, el cuerpo de Cristo: el retorno de Cristo Jesús por su Iglesia, a medida que resistimos en Cristo Jesús las acechanzas del diablo. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta gloria de Dios se va a terminar de manifestar cuando nuestro Señor retorne por nosotros, su iglesia, su cuerpo, por la gracia de Dios. Así que resistamos. Tremendo. Sigamos con este maravilloso libro de Romanos, del cual estamos aprendiendo a vivir en Cristo Jesús, a vivir esta fe que glorifica a Dios, quien es el que diseñó todo esto para su gloria por medio de Cristo, para la gloria de Cristo y para nuestra edificación en esta gloria de Él, en Cristo Jesús. Romanos 4, versículos 13 al 17. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Tremendo. Porque acá Pablo comienza a mostrar por revelación de Jesucristo en el Espíritu que estas santas escrituras de los profetas referidas a Abraham y a su descendencia para recibir la promesa de heredar el mundo no estaban solamente escritas a su descendencia física, sino también a los descendientes de la fe, judíos y gentiles, a todos los que creían en la fe. Creer en esta fe, Cristo Jesús, al creer en esta fe, Cristo Jesús, son considerados descendientes de Abraham según la fe, para heredar el mundo de acuerdo a la promesa estipulada en esta fe, la justicia de Dios en Cristo Jesús, a todo aquel que cree. Maravilloso pasaje. Por eso les dice que no es solo para los de la ley. Miren, leamos este verso 14 en otra versión para que podamos entender mejor a qué se refiere esta distinción entre la ley y la fe. La Biblia al día dice este versículo: pero si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La Biblia latinoamericana 1995 dice, según este versículo: si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también quedaría en nada. Qué maravillosas versiones. Porque no es por cumplir la ley que se hereda la promesa, no. Y acá está hablando de los que exaltaban la ley, pero fuera de la fe, rechazando la fe. Pero por el contexto debemos darnos cuenta que aquí está hablando de esto. ¿Y por qué digo esto? Recordemos un escrito que ya vimos. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien, la fe en Cristo Jesús confirmó la ley referida al Cristo de Dios, porque en esta fe, Cristo Jesús, estaba hecha la promesa de heredar
el mundo a los que son de la fe de Abraham, no simplemente a los que cumplían la ley rechazando la fe, como muchos judíos que existieron. Qué maravillosos pasajes de las Escrituras referidas a Cristo Jesús, la justicia de Dios. Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe, dice, al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Quiero aclarar aquí, antes de seguir, que estamos yendo de versión en versión para que nuestra comprensión en el Espíritu sea alumbrado. Es que bueno, debemos aprovechar hoy las diferentes Biblias que tenemos a mano, en las diferentes tecnologías que existen, como por ejemplo las aplicaciones de las Biblias, de las tecnologías informáticas, en los celulares, tablets y computadoras. En la época que la iglesia en Roma recibió este escrito, a lo sumo tenía solo esto. Pablo, dirigiéndose a ellos y a nosotros hoy, para entender y vivir de acuerdo a esta fe. Lo único que ellos tenían era este escrito de Pablo y alguno que otro escrito. Esta fe, en donde la justicia de Dios en Cristo Jesús estaba legislada en Él, que justificó a todos los que creen en esta fe. Imagínense lo importante que fue para esa época. La fe de Abraham, como leemos acá, era esta. Abraham no se debilitó en esta fe, en la fe, como dice, y está muy bien traducido. No se debilitó en la fe, no en fe, en la fe. Al considerar su cuerpo casi ya de como 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Bueno, él entendió quién le prometió o quién hizo esta promesa encerrada en esta fe. Fue Dios. Acá estamos hablando de Dios. Y él lo entendió. Nuevamente aquí tenemos una gran enseñanza, porque muchas veces el Señor nos encomienda tareas y nosotros consideramos, como Abraham, las circunstancias que nos rodean y están presentes en nuestras vidas. Y muchas veces nos debilitamos en la fe acerca de la tarea en Cristo que debemos llevar a cabo. Pero este pasaje y todos los referidos a Abraham son un gran ejemplo e inspiración para seguir adelante como él lo hizo, a fin de glorificar a Dios en Cristo Jesús. A Cristo Jesús recibiendo la edificación en esa gloria de la que hoy, por la gracia de Dios y con la ayuda del Señor, somos parte como él, Abraham, lo fue en su momento. Sigamos. Versículo 20 al 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, según la Reina Valera 1960. ¿Qué versículos? Detengámonos un poco en estos versos. Comenzando en el verso 20. Miren, ahí el texto dice que Abraham se fortaleció en la fe o a la fe. No dice se fortaleció en fe. En la fe o a la fe. Y en el verso 22
la palabra fe está agregada, donde dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En realidad el verso 22 dice lo siguiente: por eso su rectitud le fue contada por justicia. Así que escribamos estos versos nuevamente, como está en el texto. Su rectitud es una consecuencia o una manifestación de su creencia en la fe que obedecía. Esto es algo tremendo. Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su rectitud, la manifestación de su creencia al obedecer, le fue contada por justicia. Tremendo. Esa fue la confesión de Abraham. Abraham se fortaleció en la fe al creer en ella y así andar rectamente, obedeciendo al llamado de Dios, en donde estaba encerrada la promesa de heredar el mundo con su descendencia, que sería como la arena del mar, los que son de la fe de Abraham. Como él, nosotros nos fortalecemos en esta fe, nos fortalecemos hoy en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10, en ese Espíritu Santo que está en nosotros, que es las arras de nuestra herencia, de la posesión adquirida, es nuestra garantía de ello. Leamos estos versículos para recibir el impacto que vitaliza nuestros corazones en el Señor. La fe de Dios estipulada en Cristo Jesús. Leamos todo el texto referido a esto. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué cosa? Creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué maravillosos versículos de las Santas Escrituras, revelada por nuestro mismo Señor Jesucristo en el Espíritu al apóstol Pablo para su iglesia, su cuerpo, nosotros hoy. Gloria a Dios por esto en nuestro Señor Jesús. Este Espíritu Santo que recibimos al confesar a Jesús como Señor, creyendo en nuestros corazones
que Dios lo resucitó de los muertos, es el sello de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, herencia de los que son de la fe de Abraham, hasta la redención de la posesión adquirida por la gracia de Dios en Cristo Jesús, para alabanza de su gloria en Él. ¡Qué maravilla! Miren, leamos ahora los siguientes versos de Romanos, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Pero leamos desde el último texto de Romanos que corregimos, para que nuestro entendimiento sea alumbrado en el Espíritu, del 20 al 25. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso Dios también para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su rectitud, la manifestación de su creencia al obedecer, le fue contada por justicia. Y no solamente a él se escribió que le fue contada, atención, sino también con respecto a nosotros ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Reina Valera 1960, con los versos corregidos del 22 al 23. 22, con los versos corregidos 22 y 23. Tremendos versículos. Con respecto a nosotros también se escribió la revelación de Cristo Jesús acerca de nuestra creencia, como la de Abraham ha de ser contada por justicia. ¡Qué promesa, hermanos! La magnitud de lo que recibimos hoy todavía lo conocemos en parte para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra justificación, nuestra redención, pero no solamente esto, sino también nuestra sabiduría y nuestra santificación. Por eso, la primera enseñanza que recibimos del Espíritu es que permanezcamos en Cristo Jesús y en nadie más, como dice 1 Juan 2:27. Pero leamos algo de esto también. 1 Corintios 30, 1, versículos 30 y 31. Mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Yo creo, y es mi deducción, que a partir de este libro de Romanos, la comprensión en el Espíritu nuestra acerca de la voluntad de Dios escrita en las Santas Escrituras por sus profetas y la revelación de Jesucristo va a mejorar para la gloria de Dios, porque veremos todo el contexto de esta fe, el Cristo de Dios, Cristo Jesús hoy, estipulada en los profetas, la ley mosaica y esta revelación dada al apóstol Pablo en el Espíritu por nuestro mismo Señor Jesús. Miren, es que como Abraham, el apóstol Pablo fue elegido y llamado por su convicción en estos escritos referidos al Cristo de Dios, a hacer esta tarea por nuestro Señor. ¿Recuerdan? Estudiamos cómo Pablo, antes Saulo, fue criado a los pies de Gamaliel y que era irreprensible en cuanto a la ley mosaica referida al Cristo. Imagínense eso. Lo hacía, lo creía como Abraham por convicción o plenamente convencido de quién había mandado hacerlo. Él, como Abraham, eran creyentes de Dios, le creían a Dios en el Cristo,
creían en esta promesa encerrada en el Cristo y que ahora estaba siendo revelada por la gracia de Dios a los que son de la fe de Abraham. A nosotros, a quienes también se le va a tomar en cuenta esta creencia, esta convicción de la fe de Dios referida a Cristo Jesús, a quienes todavía no vimos y por lo cual somos bienaventurados para la gloria de Dios, porque Él, Jesús, fue entregado por Dios por nuestras transgresiones y resucitado también para nuestra justificación y salvación. Qué apasionante pasaje de la Escritura estamos estudiando. Qué apasionante es estudiar la revelación de Jesucristo para la Iglesia de Gracia, su cuerpo. Qué apasionante es estudiar el libro de Romanos, donde la justicia de Dios legislada en Cristo Jesús se revela por la convicción en esta fe de Dios referida a nuestro Señor Jesús, justificando a todo aquel que cree como Abraham. Porque, según Hebreos 11, versículo 1 al 3, dice: es pues esta fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren, 39 y 40 del capítulo 11 de Hebreos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué maravilla hoy tener la oportunidad de vivir plenamente convencidos en esta fe, nuestro Señor Jesucristo. Él es el rescate de Dios hacia el hombre, el mensaje de salvación, de redención, de justificación, de sabiduría y santificación a todo aquel que cree como Abraham y los antiguos que recibieron buen testimonio mediante esta fe en la que fundaron sus vidas y en la que nosotros debemos fundar en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Dios hacia el mundo, como está escrito, Hebreos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días, no ha hablado por su Hijo, el mensaje, ¿no? A quien constituyó herederos de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en la altura, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tremendo. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo del libro de Romanos. Oramos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra en Cristo Jesús, nuestra fe y la fe de los antiguos. Gracias por habernos perfeccionado en Él, por tu gracia y tu bendito amor en Él, con el cual hiciste todo esto, y mediante Él nos hiciste santos, justos ante vos, y redimidos de todos los pecados con los que fuimos contaminados. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por nuestras vidas, familias, y bueno, por todo esto, en el nombre poderoso de Jesucristo, quien retorna. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias por estar.